El balance de nutrientes, ¿ya? Esto es para el cálculo de dosis de suelo o en sustrato. Nosotros debemos ver que en esta gráfica es muy importante porque nosotros debemos estar en 1/3 de la zona adecuada. Nosotros debemos estar en este tercio de la zona adecuada porque aquí logramos el óptimo técnico y también el óptimo económico. Pero si nosotros nos excedemos en la fertilización, nosotros no solamente estamos perdiendo dinero acá porque no hay efecto en el rendimiento, sino que también mientras más nutrientes apliquemos, aumenta esa probabilidad de pérdida de rendimiento por un efecto de toxicidad. Si aplicamos mucho, también estamos logrando un efecto antagonista con otros minerales y que también, o con otros, en este caso, nutrientes, y que lo vamos a ver en otra diapositiva, y que hay que tener eso en consideración también para nuestro plan de fertilización. Como vamos viendo, es bastante, bueno, yo al menos yo veo esto como bastante complejo, o sea, no es llegar y hacer un plan de fertilización como tal. Hay que tener conocimientos para poder realizarlo. Aquí vemos también algunas eficiencias, en este caso, de fertilización. Esta eficiencia de fertilización nosotros la debemos considerar siempre y cuando estemos aplicando el fertilizante en las dosis adecuadas y por otro lado en el momento adecuado. Porque si nosotros estamos aplicando, por ejemplo, calcio, cuando recién colocamos nuestras plantas ahí, la planta no va a tomar mucho calcio. Entonces, la eficiencia de fertilización de calcio no va a ser en este caso un 30-40 si lo hacemos, bueno, un 40-60 si lo hacemos vía riego, fertirriego, sino que va a ser mucho menor. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Esto se considera en el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? Lo vamos a ir viendo. Los ciclos de los nutrientes debemos tener consideración no solamente el ciclo del nitrógeno, sino que también de los otros elementos, fósforo, potasio, calcio, magnesio, entre otros. Porque así podemos determinar cuáles son las entradas y las salidas. Y con esto, con este ciclo, nosotros podemos ahorrar dinero, porque vamos a ver, bueno, me está entrando por vía riego, por ejemplo, nutrientes, entonces voy a bajar la dosis de fertilización, o le resto la entrada, en este caso, del agua de riego. Antes de realizar estos cálculos de fertilización, bueno, en primer lugar, existen 3 formas de calcular los fertilizantes, las dos. Está el método tradicional, está el método racional y el observacional, que los vamos a ver en detalle. Y hay 2 enfoques de fertilización, la de corrección y la de mantención. Lo coloqué en números porque primero se hace una corrección y después se mantiene el suelo con esos niveles, que normalmente eso se hace en fruticultura. Entonces, el método tradicional básicamente se basa en que las universidades, los institutos de investigación realizan diferentes ensayos para determinar, en este caso, rangos de fertilización en función al contexto de un clima, de una variedad, de una zona en particular, de una pendiente en particular. Y bueno, eso es mucho trabajo y al menos en Chile no existen esas tablas. Es poco utilizado en Chile. Está el método racional que sigue utilizado más en Chile y eso vendría a ser a la típica fórmula de demanda menos suministro partido por la eficiencia de fertilizantes. Como les dije, siempre y cuando nosotros apliquemos en el momento en que la planta requiere ese fertilizante, si no, estaríamos perdiendo ahí. Y esto se obtiene a partir de un balance de nutrientes, se deben considerar toda la entrada y salida, aquí está el ciclo, y el más utilizado es en Chile. Esto es enfocado en la corrección. ¿Ya? Nosotros hacemos rotaciones, entonces en estas rotaciones se considera mucho esta demanda de nitrógeno para aportarle los nutrientes adecuados en este caso, a las rotaciones de cultivo posterior, antes de instalar en este caso el proyecto de frambuesa. Aquí vemos estimación de dosis de potasio para corrección. Como les había mencionado,
el estudio agrológico nos determina también si son suelos aluviales, si son suelos trumados, y en función a eso nosotros podemos determinar esto. ¿Cuál es la fórmula que nosotros vamos a ocupar? Ahora, esto es sacado de la ciencia y por ende aquí, entre comillas, erróneamente están tomando los niveles críticos del análisis de suelo. Entonces aquí sí se pueden ocupar, pero ustedes saben de que hacer una extrapolación de esos niveles críticos para determinar cuáles son los aportes de nutrientes, en este caso del suelo, no es adecuado. De hecho, en fruticultura se ocupa mucho que los aportes del suelo no se consideran, pero no se consideran porque se supone que uno ya hizo una dosis de corrección primero. Solamente se consideran como fertilizando como dosis las extracciones que se hacen del sistema. Aquí está lo mismo para el caso del fósforo. Con respecto a la mantención, nosotros tenemos nuestro suelo con los parámetros adecuados, nuestro análisis químico de suelo con los parámetros adecuados, y ahí ya entramos en la mantención. Y aquí vemos que en este caso, en un fruto de frutilla, están estos nutrientes y muchos más. Entonces nosotros debemos considerar para cada nutriente esa extracción, como ustedes están viendo aquí, en función de la producción y del tipo de ciclo en este caso. Aquí producción promedio. Entonces, eso es importante tenerlo en consideración para nuestro plan de fertilización. Aquí vemos estimación de dosis, extracción acumulada en este caso y total de nutrientes en frambuesa. Aquí también vemos los pics en donde la eficiencia de fertilización, en este caso de potasio, puede ser alta, ¿ya? En el caso del calcio, aquí está, habíamos visto que había una eficiencia entre un 40 y un 60%. Yo, en este caso en particular, puedo considerar una eficiencia de un 60%. Pero si quiero aplicar calcio acá, la eficiencia no va a ser de un 60%, va a ser quizás de un 10, de un 5%, considerando de que tengo corregido mi suelo con calcio. Entonces, estos PICs también se consideran dentro del plan de fertilización, porque así nosotros aumentamos la eficiencia, aumentamos esa productividad, considerando la productividad como vector de insumo y no como rendimiento. Entonces, con respecto a la mantención, hay fórmulas que nosotros podemos encontrar en manuales para estimar la dosis. Y aquí ven una fórmula, varias fórmulas en función a cada nutriente. Eso sí, hay que tener algunas consideraciones, por ejemplo, para el caso del nitrógeno, si nosotros tenemos mulch de corteza, serrín, agregar 4 a 5 kilogramos adicional de nitrógeno por metro, en este caso, me equivoqué aquí, metro cuadrado, y los mulch orgánicos también debemos considerar lo que se van descomponiendo en 2 hasta 5 años, dependiendo en este caso de la actividad biológica. Aquí tenemos otras estimaciones de nitrógeno, en este caso para nitrógeno, con sus cálculos respectivos. Distribución porcentual de los nutrientes. Como les había mencionado, si nosotros hacemos una poda o sacamos tolones o sacamos hojas que están enfermas, esas idealmente las debemos considerar, dependiendo del caso en particular. También hay que tener plena conciencia del óptimo económico, ¿ya? Si es necesario considerarlas. Pero debemos considerar todo eso, entonces nosotros aquí vemos la parte vegetativa, qué porcentaje corresponde a potasio, a nitrógeno y así. Con respecto al método observacional, esto es válido para aquellos asesores que tienen una gran cantidad de análisis de suelo, de rendimiento, que asesoran a muchos productores. Entonces, en base a eso, se hace un Excel y de ese Excel
se pueden determinar los momentos o las dosis de nutrientes más adecuadas. Eso es a grosso modo. Hay un video relacionado a eso, desde un video externo a Planeta Agronómico, pero es muy bueno, desde el IPNI, y ahí aparece más información acerca de esa temática. Corrección de dosis, esto es en función a los análisis foliares. ¿Para qué nos sirven los análisis foliares? No solamente para determinar si hay alguna carencia de algún nutriente, sino que también nosotros podemos determinar un criterio para aplicar o sea, nos dice si nosotros debemos aplicar o no algún criterio para ajustar esas dosis, en este caso de fertilización. Entonces, por ejemplo, si tengo un valor bajo en zinc, como se ve acá, aquí es 16, y en este caso no está dentro del rango normal, está bajo. Entonces, nosotros podemos decir, bien, la dosis que calculamos de zinc, le agregamos entre un 10 a un 20% adicional de esa dosis. Es decir, la multiplicamos por 1,1 o 1,2 y hasta máximo 1,3. Para eso nos sirve también este análisis foliar, no solamente para detectar deficiencias nutricionales, ya sea que ya se están viendo, o deficiencias nutricionales ocultas, sino que también para ajustar esa dosis de fertilización. Y muchas veces, y lo vamos a ver más adelante, esto de los planes de fertilización, de la ciencia, de la agronomía, es una aproximación a la realidad. Es decir, que nosotros no podemos estar 100% seguros de que ese va a ser lo ideal, pero sí podemos dormir tranquilos de que ese plan de fertilización, si nosotros consideramos todas estas variables, la probabilidad que haya algún problema en el rendimiento o alguna incidencia de plaga, enfermedad o cualquier otro problema va a ser menor. Esa es la ventaja en este caso de la agronomía para todas estas cosas.